Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. What's going on? Everybody okay? They got a call, said there was trouble in the house. Oh, okay. Yeah. Okay. You all need to look around? It's a little wet for practice, don't you think? Don't the girls have schoolwork to do? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de diciembre de 2021 y para mí es un verdadero placer. Ya había estado en estos micrófonos don Héctor Eduardo Chávez, nuestro director de deportes, a quien por supuesto tenemos que invitar para hablar de una película que se convierte en uno de los grandes estrenos de este 2021, Ray Richard, una familia ganadora. ¿Y por qué don Lalo? Pues porque habla del tenis y habla de dos leyendas que pues han marcado récords casi que imbatibles, Venus y Serena Williams. Don Héctor Eduardo, muy buenos días de nuevo, qué placer tenerlo en De Película de Caracol Radio. Hola Mario, no, el gusto es mío poder hacer parte de este combo de gente a la que le gusta el séptimo arte y ya usted me da señas, por supuesto, el padre de Venus y Serena Williams en orden de nacimiento. Y el hombre que las patrocinó, como siempre la familia es el primer patrocinador de los deportistas en cualquier parte del mundo y el que las impulsó a dedicarse a este deporte, el deporte blanco, y donde han sido realmente leyendas las dos, una más que la otra, pero donde realmente pasan y pasarán a la historia las hermanas Williams. En ese ranking, Héctor Eduardo, ¿cuál resulta siendo más importante? Porque la película pues muestra un poco que el padre le apostaba mucho a Venus, pero ¿cómo es el récord de cada una de ellas? Pues realmente yo creo que el padre Richard acertó. La contextura física de Serena le daba para tener un juego, un tenis más potente, más agresivo, que tal vez en la época en que ellas comenzaron pues era extraño verlo. Ahora vemos unas tenistas mucho más potentes, más fuertes físicamente, y ellas empezaron ese cambio. Serena hoy en día tiene 40 años de edad, ganó 23 títulos de dobles, muchos con su hermana Venus, tiene un registro de 23 títulos de Grand Slam en sencillos y 3 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Venus, que tiene 41 años de edad, tiene tan solo 7 títulos de sencillos, pero también 22 de dobles en su carrera profesional y 3 medallas de oro olímpicas. Las dos muy parejas, pero en el sencillos realmente a Serena el físico y las lesiones la respetaron más e hizo una mejor carrera. Héctor Eduardo, más allá del físico y por supuesto más allá de tener al mismo manager, entrenador, a Richard Williams, a su padre, ¿cuál podría ser ese diferencial, además por supuesto del físico, entre las dos hermanas? Yo creo que uno fue lo que le decía Mario, el respeto de las lesiones, y el otro un poco también la cabeza, la mentalidad de Serena siempre ha sido un poco más fuerte y creo que un poco más centrada a hacer eso, a ser una ganadora nata, y me parece que Venus desvió un poco el camino y cuando Serena empezó a ganar, también se vino un poco abajo en su aspiración profesional en sencillos y muchas veces se enfrentaron en el circuito, pero ganaba más Serena a Venus que Venus a Serena, y yo creo que ahí queda claro la dedicación que tuvo Serena a su carrera, marcó también la diferencia entre estas dos hermanas. Héctor, otra de las cosas que muestra la película es que ellas fueron contemporáneas en sus inicios cuando eran apenas adolescentes, de dos tenistas, incluso creo que también lo muestra la película, compartieron entrenador. Hablemos de Jennifer Capriati, que lo muestra ahí esta película Ray Richard. Claro, una norteamericana que se dio a conocer primero por su tenis muy joven, extraordinaria, de la academia de Nick Bollettieri también ella, pero que después sus problemas fuera de las canchas, su meterse con drogas y demás, hizo mucho nombre de Jennifer Capriati, pero fue para muchos de los estadounidenses guía, y por supuesto, como usted lo dice, cuando ellas empezaban antes de los 20 años, era uno de esas luces, uno de esos faros a seguir, y marcó mucho la vida del deporte blanco en los Estados Unidos, comenzando este siglo XXI. Héctor Eduardo, y hay otra secuencia muy importante donde ya una de las Williams empieza a jugar los grandes torneos y tiene como rival a Arantxa Sánchez Vicario. ¿Qué recuerda de esa española, que creo que también estuvo en lo alto del top?
Claro, fue una de las grandes tenistas, tal vez en España junto a Conchita Martínez, las mejores de la historia. Ahora empiezan a surgir nuevas como Muguruza, como Badajoz, pero Arantxa Sánchez Vicario creo que es la mejor tenista española de la historia. Tuvo también una muy buena condición física y atlética, venía de tradición de tenistas y los enfrentamientos con las Williams, claro, marcaron también una época. Arantxa, que también llegó a ser capitana del equipo de Copa Federación de España y que después continuó su carrera por fuera del tenis, pero vinculada al deporte blanco. Héctor Eduardo, volviendo con las Williams, con Serena y Venus, ¿cuáles fueron los abiertos donde ellas brillaron más de los 4 Grand Slam, por supuesto, de los grandes torneos? Pues Serena brilló mucho en Australia y en Wimbledon. Lo que menos se les dio, como siempre, fue Roland Garros. La superficie de arcilla no les venía muy bien, pero el césped de Wimbledon y la cancha dura de Australia les vino muy bien a las dos. Por supuesto, siempre mejor a Serena que a Venus. Bueno, Héctor Eduardo, y aprovechando, por supuesto, más adelante ya aquí en De Película de Caracol Radio vamos a tener un top 5 de películas que tienen como telón de fondo el tenis, a propósito del estreno en Colombia de Ray Richard, una familia ganadora, la historia de Venus y Serena Williams bajo la batuta de su padre, don Richard Williams. Cuando yo le nombro a usted a Billie Jean King, ¿qué nos puede decir a nuestros oyentes? Pues por supuesto una pionera del tenis en el mundo. El complejo norteamericano lleva su nombre, donde se juega el Abierto de los Estados Unidos. Hoy por hoy tiene 78 años de edad, pero la seguimos viendo haciendo parte de los Grand Slam. Ganó 39 títulos de los grandes, 12 de ellos en sencillo, lo hizo en dobles, lo hizo en mixto, y realmente una pionera del tenis femenino en el mundo, no solo en los Estados Unidos. Bueno, y otro, por supuesto, lo hemos dicho varias veces, rivalidades grandes en el tenis, muchas, ¿no, Héctor Eduardo? Yo me acuerdo mucho de la de Sampras Agassi. Recientemente, pues por supuesto ahí está Nadal, Federer, pero una que recreó una película de 2017, Björn McEnroe. ¿Usted qué nos puede decir de esa rivalidad y de esos dos tenistas? Yo creo que fue la primera gran confrontación y rivalidad, como usted nombra perfectamente, Mario, del tenis, fue la de estos dos gigantes, con dos condiciones que para mí le hicieron dar un salto al tenis a nivel mundial, lo volvieron un deporte mediático, por la rebeldía de McEnroe, por sus alegatos con los jueces, por su romper raquetas, por su mal genio, llamarlo de alguna manera, y el tenis tan exitoso, tan excelente, tan bien jugado, bonito también se puede decir, de Borg, además de su pinta, el sueco con su balaca y su pelo largo, creo que marcaron un hito, y el enfrentamiento entre los dos pues realmente sensacional. No ganaron los Grand Slam que ganan los de ahora, la tripleta de Federer, Nadal y Djokovic, pero realmente creo que fueron los que empezaron a dar un giro y a volver el tenis realmente un deporte mundial. Y finalmente, Héctor Eduardo, pues también uno se pone a ver las películas que han hecho sobre tenis y tiene cierta preferencia a Wimbledon. ¿Es como el top de los Grand Slam o esto es simplemente una apreciación cinematográfica? No, sin lugar a dudas, Mario, lo cinematográfico va pegado a la realidad. Wimbledon es la catedral del tenis, es donde todo tenista quiere llegar, donde todo tenista quiere jugar en ese césped de Wimbledon, es la más grande que puede pasarle a un deportista de esta actividad. Lleva más de 100 años de historia, por allá han pasado los mejores, se han caído grandes glorias, han surgido los que después son leyenda, cuando gana Becker a sus 17 años, al igual que María Sharapova. Realmente es el torneo de tenis, el Grand Slam con antonomasia. ¿Y alguna película ahí que usted tenga en el radar, Héctor Eduardo, de tenis que recuerde y que nos quiera compartir? Pues Mario, no recuerdo bien cómo se llama, pero es con el actor que ahora está en Avengers, con el del rojito que sacaron miniserie. Él es el tenista, y Kristen Dunst, la protagonista de los primeros Spider-Man. Sí. Wimbledon. Bueno, Wimbledon. Es una película sobre ese, donde él es un tenista que ya va de salida, ella es una tenista en efervescencia, y se cuadran, se novian durante la competencia, y el que finalmente termina ganando el título es él y no ella, que eran los favoritos. Él ya es veterano y ella muy joven, pero una película bastante agradable. Si usted la recomienda a sus oyentes, hace bien, joven. Sí, no, la tenemos ahí en el top 5. Están listas ya
¿Cómo se llama? Wimbledon de 2004 y la tienen en Netflix. Bueno. Está ahí listo para que la vean. Bueno. Además recomendada, viene con el plus de que es recomendada por don Héctor Eduardo Chávez. El favor que me hace. Oiga, Mario, y para cerrar, sí, déjeme nombrar 3 tenistas que yo quiero nombrar. Usted ya nombró uno, André Agassi, que para mí fue el que volvió mediático el tenis con su irreverencia, su pinta. Ya lo venían haciendo, como decíamos, Borg y McEnroe, pero lo de Agassi era sensacional. Cuando en Wimbledon le exigen a usted vestir de blanco, Sí. de pies a cabeza, él era un hombre de colorines. Yo recuerdo, y me llamó su pelo mono hasta los hombros, y él salía con unas gafas anaranjadas para hacerse notar. Ese es uno de mis grandes favoritos. Además, ha hecho lo que no ha hecho ninguno. Lo ganó todo. Es el único que ha ganado todo. Torneos de maestros, los 4 Grand Slam, la medalla de oro olímpica, lo ganó todo. Y se ganó a Steffi Graf, ¿no? Es el único. Y primero a Brooke Shields, ¿no? Ah, por eso. Entonces, Buen imagínese. catálogo. Pero ahora, a Steffi Graf, por supuesto, para mí la mejor de la historia, porque además logró lo que ningún tenista ha hecho en la historia, el Golden Slam, ganar los 4 grandes y la medalla de oro olímpica en sencillos el mismo año, en 1988. Y Martina Navratilova, que sin lugar a dudas también es una de las gigantes del tenis femenino en la historia. Pues ahí están, no sé qué le pasa a los distribuidores y a las productoras de cine, les faltan esos biopics, esas biografías cinematográficas y serían tremendas películas. Don Héctor Eduardo Chávez, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio, siempre es un placer tenerlo aquí y esperamos seguir hablando de cine y de deportes. Eso sí, cuando tenga películas de deporte, usted nomás recomiéndeme y ahí me tiene. Muchas gracias a usted, Mario, y un saludo a todos los oyentes. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So, what'd you think? En De Película, el estreno. When my father passed, I wanted nothing more than my mother's happiness. For what kind of man would I be if I did not help my mother? If I did not save her? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de diciembre del año 2021 y seguimos hablando de los estrenos de la semana. Y esta es una de las grandes novedades a través del streaming, está presente en la plataforma de Netflix, una producción que seguramente va a ser gran protagonista de la próxima edición de los premios Oscar de la Academia. Un western con tintes de drama y romance de este 2021 de 2 horas 6 minutos de duración. La película titulada originalmente The Power of the Dog y que ustedes ya tienen disponible, insisto, en Netflix bajo el título literal de El Poder del Perro. You're not eating? No. Y allí en esos primeros 2 minutos que escuchábamos en su idioma original, en el inglés, hablaba uno de los protagonistas de la historia acerca de cómo después de que su padre murió, su mayor preocupación era mantener bien a su madre y que no le faltara nada, y esta prácticamente se convirtió en su misión de vida. Eso es lo que deja entrever un poco parte del inicio de esta película The Power of the Dog o El Poder del Perro, un largometraje que tiene en la dirección a una célebre neozelandesa nacida un 30 de abril de 1954 en Wellington. Se trata de la directora y también guionista Jane Campion. Y el reparto de esta producción, El Poder del Perro, es de actores muy reconocidos. El primero de ellos, nada menos y nada más que el gran doctor Stephen Strange, el doctor Strange, el señor Benedict Cumberbatch. Cumberbatch nació un 19 de julio de 1976 y está acompañado en esta ocasión en El Poder del Perro por una actriz fascinante de New Jersey, nacida un 30 de abril de 1982, la fascinante Kirsten Dunst, que la hemos visto en todo tipo de papeles. También hizo parte de los superhéroes en Spider-Man, donde era Mary Jane en el año 2002, y complementa a este reparto el compañero sentimental de Kirsten Dunst, el señor Jesse Plemons, un hombre nacido un 2 de abril de 1988 en el estado de la Estrella Solitaria, en Texas, en Dallas, en los Estados Unidos, que ha tenido muy buenos papeles, incluyendo el de El Irlandés, la película de Scorsese del año 2019, también un papel dentro de la comedia como Gary en Noche de Juegos, esa muy buena producción con Rachel McAdams y con Jason Bateman, y también estuvo en la película Battleship. Is that an album? Not really. May I? Sure. Do you like the mansion?
Too much to clean. Bueno, va a tratar de explicar un poco la historia del poder del perro y no es porque sea una película sesuda o trascendental, sino porque simplemente es de ese tipo de producciones que uno como que trata de encontrarle el hilo y realmente puede fracasar en el intento. La historia nos lleva a Montana en 1925, donde aparecen un par de hermanos, los Burbank, interpretados por Jesse Plemons y Benedict Cumberbatch. Benedict es Phil y Jesse Plemons es George. Son completamente de personalidades diferentes, son el agua y el aceite. Mientras George es un hombre, podría decirse, de sociedad, que le gusta vestir bien, que es centrado, conservador, de buenas maneras. Phil es un salvaje, es uno de estos vaqueros clásicos que incluso no se baña, que le gusta fumar cigarrillo, que le gusta estar en el campo guiando al ganado, teniendo prácticamente un contacto más con la naturaleza, tanto así que las pocas veces que entra en contacto con el agua no lo hace en un baño tradicional, sino que se va a un río y ahí de vez en cuando decide lavarse su cuerpo. Y entre los dos pues existe cierta rivalidad, cosas del pasado donde se tienen esas deudas entre hermanos, pero que finalmente esos lazos, esos vínculos de sangre hacen que lleven una existencia medianamente tolerable. Y en el escenario aparece Rose Gordon, el rol a cargo de Kirsten Dunst, una mujer que en un principio pues es prácticamente la persona que regenta una suerte de restaurante de comedor donde asisten varios vaqueros, incluyendo a Phil. Pero ella empieza a sentir una atracción y se involucra sentimentalmente con George, con el rol a cargo de Jesse Plemons, y allí empiezan a tratar de sostener un matrimonio muy al estilo de George, dentro de las buenas maneras, dentro de las buenas costumbres. Él busca que su esposa pues vista y se comporte como una dama de sociedad, y aparece el hijo de Rose, que ya está crecidito, Peter Gordon, el rol a cargo de Cody Smith McPhee, que es introvertido, no tiene nada de vaquero ni mucho menos, es un personaje que podría tildarse un poco de delicado en sus maneras porque prácticamente ha estado es más del lado de su madre, no tiene una figura paterna, y él incluso cuando ve que las personas que lo rodean son vaqueros y que están interesados en los caballos, en el ganado, en las armas, en los sombreros, él prefiere estar más vinculado al arte, a pintar. Incluso hace una especie de origami donde con base en el papel pues crea unas flores que parecen, después de pintadas, casi que reales. Y allí empieza a gestarse una especie de admiración oculta por parte de Peter frente no a la figura de su nuevo padre, de George, sino de Phil Burbank, porque ve en él ese lado salvaje, ese lado oscuro, donde pues este hombre está más en contacto con ese modelo de western, con ese modelo de vaquero clásico. Y entre todos esos cuatro personajes pues se construye una aburrida historia que navega un poco los terrenos del drama. Bronco Henry. So the Welsh brothers, Romulus and Remus, and the wolf who raised us. Nosotros somos como Rómulo y Remo, alimentados por la loa, dice en esta escena Phil Burbank, el rol a cargo de Benedict Cumberbatch, que para asumir este papel, este hombre dejó de bañarse por al menos 2 semanas, empezó a fumar de manera empedernida para crear ese halo de vaquero rudo, tanto así que al equipo de dirección le tocó llamarle la atención a Benedict Cumberbatch y decirle, oiga, pues está bien que usted se quiera meter mucho en el papel, pero bájele un poco al consumo de cigarrillo, porque incluso durante 3 ocasiones pues sufrió desmayos precisamente por la alta concentración de nicotina en su cuerpo. It's really just for wine drips. Oh, you got that, boys. Only for the drip. Now get us some food. Bueno, y con The Power of the Dog, o El Poder del Perro, tenemos una película que hay que tener presente porque seguramente va a ser gran protagonista de los premios Oscar de la Academia por la figura que representa Jane Campion, por el excelso reparto que tiene, encabezado por Benedict Cumberbatch, que seguramente va a recibir una nominación al Oscar. Pero si nos ponemos a ver esta película, por supuesto desde el punto de vista subjetivo, aquí en De Película de Caracol Radio, es de ese tipo de producciones que tiene muchas cosas a su favor. El escenario, la dirección artística, ese salvaje oeste de principios
principios del siglo XX, también el gran reparto que tiene actores muy reconocidos, que cada quien se mete en su papel, pero si nos ponemos a ver la historia, de verdad es de ese tipo de películas donde uno empieza a ver cómo pasan los minutos de sus 2 horas, 6 minutos de duración, y uno como que busca algún conflicto, que algo estalle, que algo en realidad cambie, que tenga un giro argumental, que la película se involucre en algunos terrenos de fuertes cargas dramáticas, o que haya algún tipo de sorpresa, o que en realidad su directora y guionista nos quiera contar algo, que sea una historia de vida, que uno se solidarice con alguno de los personajes porque en realidad pues está viviendo un conflicto o algo así. Nada de eso pasa. Es una película que simplemente uno asiste a una sucesión de imágenes y uno espera a que ocurra algo realmente que lo involucre a uno, o que uno espere que a alguno de los protagonistas le suceda algo, y la película pasa y pasa y pasa, y cuando termina finalmente viene una muerte que deja más un sinsabor que en realidad algo que uno haya experimentado, haya tenido algún tipo de empatía o de vínculo con la película. Así que una producción considero sobrevalorada por parte de la crítica especializada, en el sentido de que hay varias películas, y este es un claro ejemplo donde lo que asistimos es a una sucesión de imágenes, pero donde no hay una historia como tal, no hay un motor que involucre a la audiencia, al público, y que simplemente pues por el nombre de la directora o por su buen reparto, por su dirección artística, pues eso no consolida una película, ni en realidad lo que importa es una buena historia que le genere cuestionamientos a quien la visualiza. Así que uno de los estrenos de la semana, solo para tenerla en cuenta porque será gran protagonista de los premios Oscar de la Academia, disponible en la plataforma de Netflix, se trata de la película The Power of the Dog, El Poder del Perro. Are you all right, Peter? En De Película, el estreno. Te doy 1 centavo. No valen eso. Ay, por favor, te pago el doble. Tal vez considere el triple. ¿El triple? Sí. Eres duro, ¿eh? Tal vez no tan duro. Si me gustaran los giros, iría a Six Flags. Ay, cálmate. Son vacaciones, Jack. Sí. Tomar ron y coca en una playa. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 4 de diciembre del año 2021 y seguimos hablando de los estrenos tanto en las salas de cine como las novedades en el streaming en las plataformas. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de un largometraje presente en la plataforma de Amazon Prime Video, una producción de este 2021 de 1 hora 41 minutos de duración que navega los terrenos de la acción y el suspenso. Su título es En Peligro de Extinción. El paraíso, Jack. Estamos en el paraíso, gracias. Hola, Sam. Pues ya aterrizamos y... mamá, ¿dónde estamos? Hola, Sam. Estamos justo en las afueras del parque Amboseli en Kenia. Mira este lugar. ¿No es genial? Ahí están, han aterrizado en una avioneta los protagonistas de nuestra historia y, como lo dice el rol a cargo de una maravillosa actriz, llegaron a una parte de Kenia. Y la gran protagonista de esta historia, una mujer de 1,80 m de estatura, que en cierto punto de la historia fue un símbolo sexual, fue la maravillosa, sensacional, única e inigualable Mystique de varias de las entregas de los X-Men por allá en 2000 y también en 2003, Rebecca Romijn, nacida un 6 de noviembre de 1972 en Berkeley, California, en los Estados Unidos, que también se conocía como Rebecca Romijn Stamos cuando estaba casada con el famoso actor de la televisión John Stamos. A Rebecca Romijn también la recordamos por ser Laurie O'Leary en esa desabrida producción, pero que ella le daba brillo, Femme Fatale, al lado de Antonio Banderas en el año 2002. Deberíamos darle un nombre. Increíble. Yo propongo que se llame... ¿Qué se les ocurre? ¡Birdie! ¡Birdie! Entonces será Birdie. Disculpe, ¿hay aire acondicionado? No, por ahora no funciona. Tengan bellas vacaciones. Tengan bellas vacaciones, algo que no van a cumplir ni siquiera al pie de la letra los personajes de esta historia en peligro de extinción, porque allí aparece Lauren Halsey, el rol a cargo de Rebecca Romijn, una mujer que está casada con Jack Halsey, el rol a cargo de Philip Winchester, y que tienen 3 hijos ya adolescentes, casi adultos, donde el gran plan de este hombre de negocios es llevarlos, especialmente a Lauren, a cumplir su sueño, el de visitar los parajes del África en Kenia, llevarla a esos parques de grandes extensiones
extensiones de kilómetros, reservas naturales donde aparecen diferentes especies, incluyendo los rinocerontes, los elefantes, las jirafas, pero también otras especies que no son del gusto de los turistas, como las hienas y también, por supuesto, el rey de la selva, los leones. Y todo parece ir marchando de maravilla, aunque Jack le está escondiendo un secreto un poco comprometedor a su esposa Lauren, y es que este hombre simplemente se fue de su natal ciudad para pasar este tiempo de esparcimiento al lado de su familia, pero tenía el agobio, la difícil situación de estar pasando por un grave problema económico. Por eso, prácticamente como válvula de escape, él simplemente se fue a cumplirle su sueño a su esposa, pero le está ocultando la verdad de su casi que inminente bancarrota. Por eso, cuando están en un hotel, como escuchamos ahí de fondo, donde no hay aire acondicionado y donde pues tiene las facilidades apenas necesarias para pasar unas noches no tan divertidas, él al otro día le dice, bueno, mañana nos vamos a ir de safari, vamos a que por fin conozcas lo que tanto quieres, y es ver muy de cerca a un rinoceronte. Y ella le dice, bueno, listo, está bien, pero todo está bien, te noto preocupado, veo que tienes algún tipo de cosa que te oprime. Él le dice, no, tranquila, ya estamos bien, o sea, disfrutemos este viaje y olvidémonos de las cosas que nos atan a la vida citadina. Y cuando se dispone a partir la excursión oficial en un bus, ese safari, ellos se van a montar a ese bus y el encargado del lugar, el regente, les dice, óigame, qué pena, señor Jack, pero es que lo que usted nos pagó no tiene incluido lo del safari. Y él le dice, bueno, pero ¿cuánto vale? O sea, yo lo puedo pagar. Y entonces cuando le dan la cifra, este hombre, por supuesto, se escandaliza y dice, no, pues yo en bancarrota y gastándome más plata de la que no tengo. Entonces, ¿cómo arreglo esta situación para no quedar como un payaso frente a mis hijos y ante Lauren y cumpliéndole su sueño? Entonces él les dice, no, miren, ese tour no es bueno, es como se dice coloquialmente perrata. Entonces mejor vámonos nosotros por nuestra propia cuenta, para eso tenemos una van y las cosas pues van a salir mucho mejor que estar sujeto a lo que nos diga un guía turístico. Él, Jack, junto con Lauren y junto con Zoe y Noah se van y se internan en lo profundo de este parque natural, con tan mala suerte que sí, cumple Lauren su sueño de ver un rinoceronte, pero de entrada los embiste y allí le va a causar una herida casi que mortal a Jack. Ella, como para adornar un poco esta historia y para volverla más dramática, pues es una persona que sufre de diabetes, y cuando va a tratar de obtener esa dosis que limite sus niveles de azúcar en la sangre, ven que ese pequeño recipiente ha sido destruido por esa embestida del rinoceronte. Entonces lo que parecía un paseo familiar se convierte en tragedia. El padre herido de muerte y sangrando. La madre pues que está empezando a tener esos trastornos propios de la necesidad de tener la insulina por la diabetes. Y cuando ellos están tratando de evitar en un principio un ataque de hienas, uno de los hijos mayores decide irse a tratar de explorar, a pedir ayuda, a ver si su teléfono móvil tiene cobertura, y allí es embestido por una especie salvaje que prácticamente lo deja al borde de la muerte. Y ahí en adelante lo que vamos a ver es el plan de supervivencia de la familia Halsey, de cómo le tienen que hacer frente a las especies salvajes, de cómo tienen que evitar el que sean pues devorados por cualquiera de estos animales. Pero para hacer la situación aún más dramática y para que el título tenga todo el valor, En peligro de extinción, allí aparece Mitch Hanover, el rol a cargo de Jerry O'Connell, un hombre también célebre en la televisión, que es uno de estos cazadores furtivos, uno de estos cazadores ilegales que lo que hacen es matar todo tipo de animales para obtener pieles u otro tipo de elementos, y que no está bien visto, por supuesto, por las autoridades de estos parques naturales en el África, especialmente en Kenia. Y allí este hombre va a ser el gran villanazo, el que les va a hacer la vida imposible a los Halsey, y donde prácticamente van a tener esta familia que correr por sus vidas, no solo para evitar a los elefantes, sino a este despiadado cazador llamado Mitch Hanover. Pero no pagaste su viaje. Dios, solo relájate, Jack. Y esta, ya pasando a la historia, pues es una película que simplemente tiene demasiado drama y ya reforzado. Eso de que el tipo se quedó sin plata, entonces le tocó coger la van y hacer su propio safari, y de entrada es vestido por un poderoso rinoceronte, y que ya él queda al borde de la muerte, y que aparecen los cazadores, y que ya a ella se le acabó la insulina, y todo esto pues lo que hacen es como reforzar mucho la historia para forzar el drama y para hacer que el público ya empiece a sentir de manera
manera efectista angustia por los protagonistas, pero finalmente el gran valor que tiene esta producción es el llamado que hace su directora Michelle J. Bassett, porque ella al final de la película dice, esto es una historia de ficción, pero la realidad es bien deprimente, y es que entre 2015 y 2019 al menos 2.000 rinocerontes fueron asesinados para obtener sus cuernos, y al menos 20.000, hágame el favor, 20.000 elefantes son asesinados cada año para obtener el marfil. Y otra cifra que resulta siendo escandalosa y muy triste es que el negocio de asesinar animales por obtener cuernos, por obtener el marfil, por pieles y todo esto, genera nada menos y nada más que 24 billones de dólares al año. Por eso es que la caza es indiscriminada, por eso es que a pesar de las regulaciones que tienen los gobiernos de estos parques naturales y de países como Kenia, no logran detener esta amenaza, y por eso varias especies han desaparecido, y por eso esta película se llama En peligro de extinción, y por eso su directora y sus protagonistas hacen un llamado a través de una historia de ficción para crear conciencia en el público de lo vulnerables que son los animales y de cómo su caza indiscriminada pues han hecho exterminar a varios de ellos, y por eso esta película toma ese título, En peligro de extinción, que ustedes tienen disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video. ¿Van a despedir? No me van a despedir, ¿sí? No es eso, yo no lo creo. Volveré en cuanto lo resuelvan. Dame mi teléfono. El top 5 de película. Excelente, gracias. En donde yo crecí, en Luisiana, Cedar Grove, el tenis no era un juego para nosotros. Estábamos ocupados huyendo del clan. Pero sucede esto, cuando algo me interesa, lo aprendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen los mejores del mundo? Eso fue lo que hice con el tenis y las niñas. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de diciembre del año 2021. Llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo de una producción que navega los terrenos del drama, el deporte, especialmente el tenis, y que se convierte en un biopic o en la biografía cinematográfica de Richard Williams, un entrenador de tenis estadounidense nacido un 14 de febrero de 1942, que tiene 79 años de edad y que es el padre de dos de las estrellas rutilantes más importantes, más emblemáticas del deporte blanco, Venus y Serena Williams. Y esta producción muestra esos años tempranos de cómo este hombre, con ese método Williams, cómo se conoció particularmente esta manera de entrenar y de buscar no solo la grandeza deportiva, sino también formar una personalidad que estuviera a prueba de los grandes contratos y de la pérdida de la humildad, como lo sucede a gran parte de los deportistas cuando empiezan a ganar toneladas de dinero. Pues es lo que muestra esta producción, que es dirigida por Reinaldo Marcus Green y protagonizada por Will Smith, donde interpreta a Richard Williams, que para muchos, como lo decíamos en nuestro programa anterior, es una de las grandes apuestas con miras a la próxima edición del Oscar de la Academia en 2022, y que seguramente le entregará la tan anhelada estatuilla Mejor Actor Principal para el señor Will Smith, que ya fue nominado también por otra película de deporte. Y en el reparto aparecen Saniyya Sidney y también Demi Singleton interpretando a Venus y Serena Williams en su edad temprana, precisamente cuando eran unas adolescentes y cuando estaban un poco privadas de las actividades normales que tienen las jovencitas, y por el contrario, por exigencia de su padre, estaban dedicadas única y exclusivamente al deporte. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio Más Compañía va a recordar ese tipo de filmes, ese tipo de largometrajes que tienen como telón de fondo precisamente el gran deporte del tenis. Algunos de ellos con figuras de la vida real, como sucede con esta producción King Richard, que está en las salas de cine como Rey Richard, una familia ganadora, y otras que hacen parte de la ficción, pero que, insisto, involucran al deporte blanco, al maravilloso deporte del tenis. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Tanto. Sé que practican en la lluvia. El hombre está loco. Número 5. Siente esto. No me malinterpreten, amo a las mujeres en la habitación y la cocina, pero estos días quieren estar donde sea, quieren hacer lo que sea.
¿Dónde va a terminar? Muy pronto no podremos ir a un juego de béisbol, no podremos ir de pesca, no podremos pasar por unas copas después del trabajo. De eso se trata la liberación femenina y tiene que parar. Y Bobby Riggs será el hombre que la pare. Damas y caballeros, es la última batalla de Custer. El lanzador contra la liberadora. Sigue hablando, Bobby. Entre más tonterías digas, peor será cuando pierdas. Lugar número 5, una película muy divertida que habla de dos figuras del tenis, inspirada en la vida real del año 2017 y de 121 minutos de duración y de los Estados Unidos, Battle of the Sexes o La Batalla de los Sexos. Una película codirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris con el guión de Simon Beaupre, y en el reparto aparecía la ganadora del Oscar de la Academia, la sensacional y majestuosa y talentosa Emma Stone, acompañada de un hombre que este papel le quedaba perfecto. No podía haber sido otro el actor que encarnara ese personaje de la vida real en cabeza de Steve Carell. También en el reparto aparecía la siempre vigente Elizabeth Shue, la mujer que vimos como una prostituta en Living Las Vegas, esa maravillosa película de los años 90, y también complementaban el reparto de La Batalla de los Sexos Bill Pullman y Sarah Silverman. Y esta producción mezclaba tenis, comedia, drama, inspirada en hechos reales y sobre todo hablaba de la homosexualidad al interior del deporte blanco. Y esas dos figuras, una de ellas era un hombre conocido como Bobby Riggs, Robert Larimore, nacido el 25 de febrero de 1918 y que murió en 1995, tenista estadounidense que brilló en los años donde se libraba en Europa la Segunda Guerra Mundial. Y la otra, no menos importante, Billie Jean Moffitt King, o simplemente Billie Jean King, una jugadora de tenis de los Estados Unidos, considerada una de las más grandes de este deporte, de las mejores deportistas también en toda la historia. Fue ganadora de 39 títulos de Grand Slam, 12 en individuales, 16 en dobles femeninos y 11 en dobles mixto. Nació el 22 de noviembre de 1943 en Long Beach, California. Tiene 78 años de edad. Y esta película muestra la crónica, la rivalidad existente entre ese hombre, Bobby Riggs, a sus 55 años de edad, que empieza a convertirse prácticamente en un payaso mediático que habla de la superioridad de los hombres por encima de las mujeres, y donde se estaba desarrollando un escenario en el cual las mismas tenistas exigían una mejora salarial. Decían que si ellas estaban jugando torneos de Grand Slam y que estaban siendo las encargadas de convocar grandes cantidades de público a los estadios, pues ellas merecían el mismo trato de los hombres a nivel salarial. Una discusión de nunca acabar y que se presenta aún hoy en día. Esta mujer, a sus 29 años de edad, pues empieza a ser el blanco de críticas por parte de Bobby Riggs, que le dice: bueno, si usted cree que estamos al mismo nivel, ¿por qué no jugamos un partido? Y al principio pues ella está dedicada obviamente a su actividad, a seguir siendo la mejor en su disciplina, pero es tanta la insistencia y también el morbo de los medios que se empieza a gestar este partido. Y fue así como en 1973 se enfrentaron Billie Jean King contra Bobby Riggs, y esta película tiene algo bien particular y muestra cómo mientras este hombre se la tomaba a la ligera y prácticamente para él era un chiste, lo que hacía era aparecer en anuncios de televisión, incluso se tomó una foto desnudo con una raqueta y bueno, en fin, un circo mediático el que montó. Pues por el contrario, Billie Jean King sí estaba entrenándose como si fuera un Grand Match, una película que atrajo nada menos y nada más que a 50 millones de estadounidenses y se tituló así como el nombre de esta película de 2017, La Batalla de los Sexos, que tuvo nominaciones en los Globo de Oro de 2017 a Mejor Actriz y Mejor Actor de Comedia para esa pareja protagónica de Emma Stone y Steve Carell. Número 4. It's just the first time I've ever talked to anybody about this who made sense about it. Well, I'm glad. But don't imagine that an operation can solve all your problems. You've got your career to consider. Well, if I'm at peace with myself, I'll be a better doctor. Posición número 4, una película hecha para la televisión también inspirada en un personaje de la vida real. Se tituló originalmente Second Serve y es algo así como Segundo Servicio, una película de 1986 y de 120 minutos de duración de los Estados Unidos con la dirección de Anthony Page y el guión de Gavin Lambert. Y esta producción tenía 2 ganadores del premio Oscar de la Academia, una de las actrices más importantes de la historia, Su Majestad Vanessa Redgrave, en compañía de Martin Balsam, y también en el reparto aparecía Kerry King. Y este
Este drama, basado en hechos reales, hablaba de la vida de Renee Richards, una tenista también médica oftalmóloga estadounidense que acaparó la atención mundial por allá en los años 70, porque en una época donde no estaba bien visto, pues ella decidió someterse a una cirugía de cambio de sexo en 1975, y en 1976 la Asociación de Tenis de los Estados Unidos le negó la participación en el Abierto de los Estados Unidos. Renee Richards nació un 19 de agosto de 1934 en Nueva York, en la Gran Manzana, tiene 87 años de edad, y esta producción, Segundo Servicio, nos lleva a través de la vida de esta mujer. En la escena que tenemos de fondo habla con su médico, le explica los alcances de lo que ella quiere hacer, de lo que le tocaría someterse prácticamente en una operación que en los años 70 pues no era muy avanzada como hoy en día, y donde podría incluso tener algún tipo de complicaciones. Y le dice el médico en una escena y en un diálogo bien importante: mire, con que usted se someta a esa operación no le va a resolver sus problemas, tal vez usted después se arrepienta y va a ser demasiado tarde. Y pese a las recomendaciones de su médico, Renee Richards siguió adelante con todo. Por eso fue objeto de críticas y pasó a la historia precisamente como esa tenista que tuvo el valor de revelarse transexual a pesar de que no pudo jugar el Abierto de los Estados Unidos. Basada en hechos reales, de 1986, nuestro lugar número 4, Second Serve, Segundo Servicio. Also, sorry to hear about your illness. Oh, it's all right. I'll be much better soon. Okay, thank you, Wendy. Número 3. Todos empezamos con un sueño en la vida, ¿cierto? Para un tenista es estar en la final del Grand Slam en la cancha. Un saque alto, punto, juego, set y partido. Ser un campeón. Ser el número 1. Pero para la mayoría de los tenistas es solo eso, un sueño. La realidad es historia. Mi historia. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de diciembre del año 2021, y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es la película Ray Richard, una familia ganadora, que habla de la edad temprana de las gemelas Williams, Venus y Serena, y cómo su padre las llevó a ser las mejores del mundo. Y hablando de el tenis, existen por supuesto los 4 grandes abiertos, esos 4 Grand Slams, que son Australia, los Estados Unidos, Roland Garros y el abierto que le da el título a nuestro lugar número 3, Wimbledon. Así simplemente Wimbledon, aunque en algunas latitudes se conoció como El amor está en juego. Una película del Reino Unido de 100 minutos de duración, de 2004, dirigida por Richard Loncraine, con el guión de Adam Brooks y una pareja protagonista muy reconocida, con el gran Paul Bettany, el hombre del universo cinematográfico de Marvel, acompañado de la preciosa, hermosa, inigualable, hermosa Kirsten Dunst, que estuvo en Melancolía y que también hizo parte del mundo de los superhéroes. Complementado en el reparto de Wimbledon Sam Neill y Nicolás Coster-Waldau, más conocido como el gran Jaime Lannister de la serie Juego de Tronos. Y también está un hombre de El Señor de los Anillos, Bernard Hill, y John Favreau, también del universo de Marvel, y James McAvoy. Mejor dicho, que reparte el de esta película Wimbledon, una producción de Working Title Films que nos llevaba drama, romance y por supuesto el deporte, donde aparece ese hombre que escuchábamos de fondo en el español latino, Peter, interpretado por Paul Bettany, un tenista que dice muy bien y muy consecuente y muy honesto que él está por encima de muchos tenistas, que son casi 2 millones los que practican este deporte, pero que él está muy abajo en el ranking, no está ni siquiera en los 100 primeros lugares, y adelante o delante de él hay jóvenes que quieren comerse el mundo y que son más rápidos y que tienen mejor técnica. Por eso él ha bajado de categoría, y cuando tiene ese sueño presente de participar en Wimbledon, las cosas no se le dan de la mejor forma, lo contratan como un instructor de tenis, pero finalmente llega esa posibilidad de entrar en ese gran abierto. Y cuando está en las canchas de césped, conoce a una tenista norteamericana, Lizzie, el rol a cargo de Kirsten Dunst, e inmediatamente hay amor a primera vista. Se enamora de ella, entonces su afán de superación se une no solo para cumplir sus sueños, sino para demostrarle a la mujer de sus sueños que él todavía tiene la destreza, la audacia, la experticia para conseguir ese tan anhelado Grand Slam. Una película muy rosa,
demasiado rosa, pero que tiene como telón de fondo el deporte y tiene también como telón de fondo uno de los grandes torneos del tenis, Wimbledon, la película del año 2004, nuestro lugar número 3. Número 2. And here we go. Aaron Williams, 1 point away from ending this outrageous 7-day match. On this, his 67th match point. He can end it all with one serve. A weak 30-mile-per-hour serve into the net. 7 days of play really taking its toll on everyone here. Please end it. Posición número 2, una película del año 2015, tremendo largometraje en un género que he expresado varias veces que me encanta y es el mockumentary o el falso documental y a cargo de su majestad HBO. Se trata de una película que tiene un título que pareciera más del terror, pero habla del tenis. 7 Days in Hell, 7 días en el infierno, un film del año 2015 de apenas 41 minutos de duración de los Estados Unidos dirigido por Jake Szymanski con el guión de Murray Miller y en el reparto aparecen el gran Andy Samberg, el hombre de Saturday Night Live, acompañado de Kit Harington, también de Juego de Tronos, Karen Gillan, ay Dios mío, nuestra preciosa Nebula, Ruby, que la vimos recientemente en Cóctel Explosivo, y Lina Dunham, entre otros. Eso dentro de los actores, porque dentro de los testimonios que rinden varios de los involucrados aparecen la misma Venus Williams y también el gran John McEnroe. Y esta historia, insisto, en el modelo del falso documental, lo hace muy al estilo de una película que hemos hablado varias veces aquí en Caracol Radio, de el Tour de los Fármacos o Tour of Pharmacy, pero allí se hablaba del ciclismo y aquí se habla en falso documental del tenis y aparecen los dos personajes centrales de esta historia, dos rivales casi que mortales que se están enfrentando en la final del campeonato de Wimbledon en el año 2001 y por un lado aparece ese controversial Aaron Williams, una superestrella interpretada por Andy Samberg y frente a él en esa superficie de césped se encuentra la esperanza de Inglaterra, Charles Poole, interpretado por Kit Harington. Y allí aparece un match que pareciera de nunca acabar, donde llevan 7 días, por eso la película se llama 7 días en el infierno, compitiendo y donde ninguno quiere dar su brazo a torcer. Algo muy similar pasó en la vida real de uno de los partidos más extensos y más extenuantes en la historia del tenis, pero por alguna razón ninguno puede sacar ventaja del otro y para ganar ese quinto set lo alargan hasta casi una semana y de allí toma ese título de 7 días en el infierno, 7 Days in Hell, nuestro lugar número 2 del año 2015. Número 1. Borg no ha hecho su mejor papel, pero fue suficiente para vencer al americano Gottfried. Felicidades por llegar a la final. Ahora te enfrentarás a Jimmy Connors o John McEnroe. ¿Cómo respondes al comentario de McEnroe antes del torneo de que Borg, la máquina, pronto se romperá? Yo soy como los demás, no soy una máquina. ¡Son un público horrible! ¡Mantén la boca cerrada! ¡Cierra la boca! ¡Vuelve a tu lado! Pues ¡Nadie nada, habla contigo! Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de producciones que tienen como telón de fondo el tenis, a propósito del estreno en Colombia de la película Ray Richard, una familia ganadora de este 2021 que habla sobre la infancia y la adolescencia de Venus y Serena Williams. Es para un extraordinario largometraje del año 2017 titulado simplemente así como Björn McEnroe, de 103 minutos de duración y de Suecia, dirigido por Janus Metz con el guión de Ronnie Sandal, y en el reparto aparecían Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, el hombre de los Transformers, el gran Stellan Skarsgård y también Leo Borg. Y esta coproducción entre Suecia, Dinamarca y Finlandia, inspirada en hechos reales y que nos llevaba a los años 70 y parte de los años 80, hablaba de dos superestrellas y de una rivalidad de esas grandes del tenis, como la del mismo Nadal contra Federer, como la del mismo Pete Pistol Sampras contra Andrea Agassi, y pues existió esa rivalidad entre John McEnroe y John Björk. John Patrick McEnroe, un hombre nacido en Alemania, considerado uno de los más grandes talentos de la historia por sus 7 títulos de Grand Slam, nació un 16 de febrero de 1969, tiene 62 años de edad y más allá de su talento, pues también brilló por su conflictiva personalidad, por dejarlo todo en la cancha como él mismo lo decía y por provocar al público, a los jueces y a sus rivales. Y por otro lado, John Borg, conocido por ser ese gran tenista sueco que compitió entre 1974
1983 en 1981, logrando vencer en 96 torneos, entre ellos 11 títulos de Grand Slam, 5 de manera consecutiva, un hombre que nació un 6 de junio de 1956 y que ya tiene 65 años de edad. Y esta película narra la historia de esa rivalidad, de esas leyendas del tenis, donde se veían dos personalidades completamente diferentes, un hombre introvertido, callado, analítico, pragmático como lo era John Borg, y por el otro lado un hombre explosivo, problemático, pero también un talento inigualable, el de John McEnroe, y por eso era prácticamente el agua y el aceite. Cuando chocaron estos hombres en el césped precisamente de Wimbledon en 1980, fue prácticamente ver dos estilos no solo de juego, sino también dos personalidades completamente diferentes batiéndose en un campo de tenis. Del año 2017, nuestro lugar número 1, Bjorn McEnroe. Y que estás lesionado, que los nervios te están volviendo loco y que no puedes más. Basta, alto.